Muy buenos días, profesor y compañeros. En el día de hoy, las integrantes del grupo, incluyéndome, vamos a hablar sobre el discurso inaugural de su santidad Benedicto XVI. La fe cristiana en América Latina. La fe en Dios ha animado la vida y la cultura de estos pueblos durante más de 5 siglos. En la actualidad, esa misma fe ha de afrontar serios retos, pues está en juego el desarrollo armónico de la sociedad y la identidad católica de sus pueblos. La Quinta Conferencia General va a reflexionar sobre esta situación para ayudar a los fieles cristianos a vivir su fe con alegría y coherencia, a tomar conciencia de ser discípulos y misioneros de Cristo, enviados por Él al mundo para anunciar y dar testimonio de nuestra fe y amor. Pero, ¿qué ha significado la aceptación de la fe cristiana para los pueblos de América Latina y del Caribe? Para ellos ha significado conocer y acoger a Cristo. Ha significado también haber recibido con las aguas del bautismo la vida divina que los hizo hijos de Dios por adopción. Haber recibido además el Espíritu Santo que ha venido a fecundar sus culturas, purificándolas y desarrollando los numerosos gérmenes y semillas que el Verbo encarnado había puesto en ellas, orientándolas así por los caminos del Evangelio. En última instancia, solo la verdad unifica y su prueba es el amor. Por eso, Cristo no es ajeno a cultura alguna ni a ninguna persona. Por el contrario, la respuesta anhela en el corazón de las culturas es lo que les da su identidad última, uniendo a la humanidad y respetando a la vez las riquezas de las diversas culturas. Continuidad con las otras conferencias. Esta quinta conferencia general, en esta los pastores quieren dar un nuevo impulso a la evangelización, a fin de que estos pueblos sigan creciendo y madurando en su fe para ser luz del mundo y testigos de la propia vida. En el mundo de hoy se da el fenómeno de la globalización como un entremado de relaciones a nivel planetario. En América Latina y el Caribe, igual que en otras regiones, se ha evolucionado hacia la democracia. En las comunidades eclesiales de América Latina es notable la madurez en la fe de muchos laicos y laicas activos y entregados al Señor. Discípulos y misioneros. Esta conferencia general tiene como lema Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Juan 14:6. La Iglesia tiene la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios y recordar también a los fieles de este continente que en virtud de su bautismo están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Esto conlleva seguirlo, vivir en intimidad con Él, imitar su ejemplo y dar testimonio. ¿Qué nos da Cristo realmente? ¿Por qué queremos ser discípulos de Cristo? Porque esperamos encontrar en la comunión con Él la vida. Pero ¿es esto así? ¿Estamos realmente convencidos de que Cristo es el camino, la verdad y la vida? La primera afirmación fundamental es pues la siguiente. Solo quien reconoce a Dios conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano. Dios es la realidad fundante, el Dios del amor hasta la cruz. Por esto, hay que educar al pueblo en la lectura y meditación de la palabra de Dios, que ella se convierta en su alimento para que por propia experiencia vean que las palabras de Jesús son espíritu y vida. Juan 6:63. Para que en Él tengan vida, los pueblos latinoamericanos y caribeños tienen el derecho a una vida plena, propia de los hijos de Dios, con unas condiciones más humanas, libre de las amenazas del hambre y de toda forma de violencia. El derecho auténtico ha de ser integral, es decir, orientado a la promoción de todo el hombre y de todos los hombres, e invita a suprimir las graves desigualdades y las enormes diferencias en el acceso de los bienes. Para formar al discípulo y sostener al misionero en su gran tarea, la Iglesia les ofrece, además del pan de la palabra, el pan de la Eucaristía. Cada domingo y cada Eucaristía es un encuentro personal con Cristo. La misa dominical, centro de la vida cristiana. Hemos de motivar a los cristianos para que participen en ella activamente y, si es posible, mejor con la familia. La asistencia de los padres e hijos es una pedagogía eficaz para comunicar la fe y un estrecho vínculo que mantiene la unidad entre ellos. El domingo ha significado el momento privilegiado del encuentro de las comunidades con el Señor resucitado. El encuentro
con Cristo en la Eucaristía suscita el compromiso de la evangelización y el impulso a la solidaridad. Los problemas sociales y políticos. Las estructuras justas es una condición importante para la sociedad. Tanto el capitalismo como el marxismo prometieron encontrar el camino para la creación de estructuras justas, y esta promesa ideológica se ha demostrado que es falsa. Por otro lado, las estructuras justas han de buscarse y elaborarse a la luz de los valores fundamentales, con todo el empeño de la razón política, económica y social. Son una cuestión de la recta ratio y no provienen de ideologías ni de sus promesas. La Iglesia es abogada de la justicia y de los pobres, precisamente al no identificarse con los políticos ni con los intereses de partido. Otros campos prioritarios. A continuación presentaremos diferentes campos prioritarios. Uno de ellos es la familia. La familia es patrimonio de la humanidad y constituye uno de los tesoros más importantes de los pueblos latinoamericanos. Sin embargo, en la actualidad sufre situaciones adversas provocadas por el secularismo y el relativismo ético, por los diversos flujos migratorios internos y externos, la pobreza, entre otras. Las madres que quieran dedicarse plenamente a la educación de sus hijos y al servicio de la familia han de gozar de condiciones necesarias para poder hacerlo, y para ello tienen que contar con el derecho y el apoyo del Estado. En efecto, el papel de la madre es fundamental para el futuro de la sociedad. Mientras tanto, el padre, por su parte, tiene el deber de ser verdaderamente padre y ejerce su indispensable responsabilidad y colaboración en la educación de sus hijos. Los hijos, para su crecimiento integral, tienen el derecho de poder contar con el padre y la madre para que cuiden de ellos y los acompañen hacia la plenitud de su vida. La familia forma parte del bien de los pueblos y de la humanidad entera. Los sacerdotes, los primeros promotores del discipulado y la misión, son aquellos que han sido llamados para estar con Jesús y ser enviados a predicar. Si el sacerdote tiene a Dios como fundamento y centro de su vida, experimentará la alegría y la fecundidad de su vocación. Solo así, el sacerdote será capaz de llevar a los hombres a Dios, encarnados en Jesucristo, y de ser representantes de su amor. Debe ser como Jesús, un hombre que busca a través de la oración, el rostro y la voluntad de Dios, y que cuide también su preparación cultural e intelectual. Queridos sacerdotes, el Papa os acompaña en vuestra actividad pastoral y desea que estéis llenos de alegría, esperanza y sobre todo reza por vosotros. Religiosos, religiosas y consagrados, la sociedad latinoamericana y caribeña necesita vuestro testimonio, en un mundo que muchas veces busca ante todo el bienestar, la riqueza y el placer como objetivo de la vida. Sois testigos de que hay una manera diferente de vivir. Si nos abrimos a la presencia amorosa de Dios, nuestro Padre, de Cristo, nuestro hermano y Señor, y el Espíritu Santo, nuestro Consolador, os exhorto a la obediencia sincera a la autoridad de la Iglesia, tener como único objetivo la santidad, de acuerdo con las enseñanzas de vuestros fundadores. Los laicos deben sentirse corresponsables en la edificación de la sociedad, según los criterios del Evangelio, con entusiasmo y audacia, en comunión con sus pastores. Estáis llamados a llevar al mundo el testimonio de Jesucristo y ser fermento del amor de Dios en la sociedad. Los jóvenes y la pastoral vocacional son sensibles a la llamada de Cristo que les invita a seguirle. Los jóvenes afrontan la vida como un descubrimiento continuo. Deben comprometerse a una continua renovación del mundo de la luz de Dios. Quédate con nosotros. Los trabajos de esta quinta conferencia en general nos lleva a ser nuestra la súplica del discípulo de Emaús. Quédate con nosotros, porque a tarde y el día haya declinado. Lucas 24, 29. Y a continuación, el Papa Benedicto inicia con una oración, la cual es Quédate con nosotros, Señor. Esta oración es basada en el relato de Emaús, hecha por él mismo, para la cláusula de su visita a Brasil, en el santuario de Nuestra Señora Desperecida. Conclusión. Al concluir mi permanencia entre vosotros, deseo invocar la protección de la Madre de Dios, Madre de la Iglesia, sobre vuestras personas y sobre toda América Latina y el Caribe. La historia de la Iglesia nos enseña que la verdad del Evangelio, cuando se asume su belleza con nuestros ojos y es acogida con fe, por la inteligencia y el corazón, nos ayuda a contemplar las dimensiones de misterio que provocan nuestros asombros y nuestra atención. Mensaje final. Reunidos en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida en Brasil, saludamos con el amor del Señor a todo el pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
en nuestro trabajo, realizados en ambientes de ferviente oración y fraternidad y comunión afectiva. Hemos buscado dar continuidad al camino de renovación recorrido de la Iglesia Católica del Concilio Vaticano II y en las anteriores 4 conferencias generales del Episcopado de Latinoamérica y del Caribe. Al terminar esta 5ª conferencia, anunciamos que hemos asumido el desafío de trabajar para darle un nuevo impulso y vigor a nuestra misión en y desde América Latina y el Caribe. Jesús, camino, verdad y vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Ante el desafío que nos plantea esta nueva época en la que estamos inmersos, renovando nuestra fe, proclamando con alegría a todos los hombres y mujeres de nuestro continente, somos amados y redimidos en Jesús, hijos de Dios, el resucitado vivo en medio de nosotros. Por Él podemos ser libres de pecado, de toda esclavitud y vivir en justicia y fraternidad. Jesús es el camino que nos permite descubrir la verdad y lograr la plena realización de nuestra vida. Llamados al seguimiento de Jesús, vieron dónde vivía y se quedaron con Él. La primera invitación que Jesús hace a toda persona que ha vivido el encuentro con Él es la de ser su discípulo y formar parte de su comunidad. Él nos llama a cada uno de nuestros nombres, conociendo a fondo nuestra historia, para convivir con Él y enviarnos a continuar su misión. El discipulado misionero de la pastoral de la Iglesia. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Constatamos cómo el camino del discipulado misionero es fuente de renovación de nuestra pastoral. Una iglesia se hace discípula. De la parábola del buen pastor aprendemos a ser discípulos. Queremos estimular la formación de políticos y legisladores cristianos para que contribuyan a la construcción de una sociedad justa y fraterna, según los principios de la doctrina social de la Iglesia. Una iglesia formadora de discípulos y discípulas. Todos en la Iglesia estamos llamados a ser discípulos y misioneros. Es necesario formarnos y formar a todo el pueblo de Dios para cumplir con responsabilidad y audacia esta tarea. Discipulado misionero al servicio de la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En fidelidad al mandato misionero. Jesús invita a todos a participar de su misión. Ser misionero es ser anunciador de Jesucristo con creatividad y audacia en todos los lugares donde el Evangelio no ha sido suficientemente anunciado, más allá de nuestras fronteras. Como fermento en la masa, seamos misioneros del Evangelio, no solo con la palabra, sino sobre todo con nuestra propia vida, entregándola en el servicio, inclusive hasta el matrimonio. Servidores de la mesa compartida. Las agudas diferencias entre ricos y pobres nos invitan a trabajar con mayor empeño en ser discípulos que saben compartir la mesa de la vida, mesa de todos los hijos e hijas del Padre. Por eso reafirmamos nuestra opción preferencial y evangélica por los pobres. En coherencia con el proyecto del Padre Creador, convocamos a todas las fuerzas vivas de la sociedad para cuidar nuestra casa común. Hacia un continente de la vida, del amor y de la paz. En esto todos conocerán que son discípulos míos. Los participantes de la 5ª Conferencia General en Aparecida y junto con toda la Iglesia Comunidad de Amor, abrazan a todo el continente para transmitirle el amor de Dios, unidos a todo el pueblo orante, confiando a María, Madre de Dios y Madre nuestra, primera discípula y misionera al servicio de la vida, del amor y de la paz, invocada bajo los títulos de Nuestra Señora Aparecida y de Nuestra Señora de Guadalupe. En Medellín y en Puebla terminan diciendo, creemos. En Aparecida, como lo hacen en Santo Domingo, proclaman con todas las fuerzas, creemos y esperamos. Esperamos ser una iglesia viva, fiel y creíble que se alimentan de la palabra de Dios y en la Eucaristía. Valorar las diversas organizaciones eclesiales en espíritu de comunión. Impulsar la participación activa de la mujer en la sociedad y en la iglesia. Cuidar la creación, casa de todos en fidelidad al proyecto de Dios. Fortalecer con audacia la pastoral de la familia y de la vida. Y hacer de este continente un modelo de reconciliación, de justicia y de paz.